¿Cómo están? Buenas noches, qué gusto estar aquí con cada uno de ustedes. Yo espero que ya estemos súper listos los que estamos aquí. Estamos preparándonos para poder cerrar este día teniendo nuestro tiempo devocional. A quienes se vayan conectando, les pedimos que puedan preparar su Biblia en el libro de Lucas capítulo 4. Lucas capítulo 4, vamos a preparar nuestra Biblia para poder dar lectura a la palabra del Señor y para poder llevarnos hoy, irnos a descansar con un mensaje en nuestro corazón. Espero que ya estén ahí listísimos, que podamos estar nosotros aquí ya preparados para poder comenzar con nuestro devocional. Confírmenos si ya nos están escuchando bien, viendo bien y todo. Esperemos que sí. Recuerda preparar tu Biblia en el libro de Lucas, capítulo 4, ¿ok? Lucas capítulo 4, espero ya les haya llegado el link también a los demás, ¿sí? Vamos a prepararnos. Vamos a orar, ¿te parece? Yo sé que se van conectando poco a poco, pero bueno, quienes no estén en este momento, saben que queda esta transmisión aquí en esta plataforma de Facebook y que también se está subiendo a YouTube para que también puedas ir a ese canal y poder escuchar este devocional, ¿ok? Vamos a orar y para arrancar con este capítulo. Señor, te damos gracias porque nos das la oportunidad de poder juntos meditar en tu palabra. Hoy pedimos que sea tu Espíritu Santo hablándonos, enseñándonos, instruyéndonos con lo que tú quieres darnos el día de hoy. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, pues vamos a ir al capítulo 4. El capítulo 4 en el libro de Lucas es un capítulo donde Jesús inicia su ministerio. Vamos a ver qué es lo que pasa con Jesús al iniciar su ministerio. Recuerda que Lucas escribe de manera cronológica, pero incluso lógica, a veces más lógica que cronológica, ¿no? Quizá en algún momento parecería que contrasta con los otros evangelios de a ver qué pasó primero, ¿no? Esto o aquello. Pero Lucas también se deja guiar por una lógica, una secuencia lógica de las cosas. Entonces ahorita, después de haber revisado en el capítulo 3 incluso la predicación de Juan el Bautista, el bautismo de Jesús y narrar Lucas la genealogía de Jesús, bueno, ahora vamos a ver cómo él inicia su ministerio. Una vez que Jesús es bautizado, ¿qué es lo que sucede? Y dice así, Lucas 4:1 en adelante. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán, el río donde él había sido bautizado, y fue llevado por el Espíritu al desierto. Y desierto, aplícalo, Jesús va a un desierto físico, tal cual, y se dice que este desierto donde él es llevado no era un desierto donde solamente hubieran estas como las dunas de arena, ¿verdad? Con lo que muchas veces asociamos el desierto, arena y ya. Se dice que este desierto era un desierto más bien también un poco empedrado, ¿no? Muchas piedras. Y ahorita vamos a ver por qué, porque aún eso lo ocupa Satanás para meter la tentación. Hoy en nuestra vida el desierto muchas veces es conocido como las pruebas que nos afligen en este mundo. Recuerda que estamos en un mundo caído y que Jesús nunca prometió que no tendremos pruebas. Al contrario, Él dijo, en este mundo van a tener aflicción, pero confíen que yo ya he vencido al mundo. Entonces, desde aquí Jesús, al iniciar su ministerio, nos deja en claro algo. Todos en algún momento vamos a atravesar por desierto. Todos. Entonces, cuando estemos pasando por un desierto, no te sientas víctima, no nos sintamos víctimas como muchas veces nos pasa, ¿verdad? Así como diciendo, ay, ¿cómo la única persona que estoy sufriendo en este mundo? No, Jesús también tuvo que atravesar el desierto y vamos a ver todavía más qué sucede en este desierto, qué podemos hacer en medio del desierto, en medio de la prueba. Dice el versículo 2, por 40 días, o sea, fue llevado por el Espíritu al desierto. Otra cosa que siempre te he destacado y te comparto, tenemos que ver
¿quién es quien lo lleva al desierto? Lo lleva el Espíritu. Jesús necesitaba todavía fortalecerse en él, pero fíjate, para salir más fortalecido, lo necesita llevar al desierto. Entonces, tienes que recordar incluso lo que nos dice la palabra, la prueba de nuestra fe produce paciencia, ¿no? Y esta leve tribulación momentánea dará como resultado un mayor peso de gloria, que es lo que le pasó a Jesús. Dice entonces, fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días y era tentado por el diablo, por este tentador. Dice, y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Quiero resaltar algo importante que al final voy a volver a destacar. Dice que era tentado por el diablo. Santiago nos aclara que cada uno es tentado por su propia concupiscencia, es decir, por las propias pasiones y deseos desordenados en nuestra vida, en nuestro corazón. Pero Jesús, al ser un varón perfecto, en quien no hubo pecado, como dice segunda de Corintios 5:21, al que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado. Entonces, al no haber una concupiscencia en el corazón de Jesús, es el diablo directamente el que tiene que tentarlo. Pero esto no puede ser una excusa para que ante cada tentación nosotros culpemos al diablo, ¿verdad? No podemos ni culpar a Dios ni culpar al diablo. La Biblia es clara en decir, cada uno es tentado por su propia concupiscencia, es decir, por los propios deseos desbordados del corazón del ser humano. Entonces nosotros somos los que debemos decidir, con la ayuda del Espíritu Santo de Dios, poner freno a esos deseos de concupiscencia en nuestro corazón. Pero recuerda, entonces, Jesús, al no tener esos deseos de concupiscencia en su corazón, porque era varón perfecto, pues es el diablo el que tiene que tentarlo. Es el diablo el que tiene que someterlo a esta tentación. Pero dice así el verso 2, y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Entonces, esto es otro dato importante que creo que yo ya te había dado. Recuerda que hay un paralelo. Creo que se desconectó, o no sé si se conectó a tu Bluetooth, nuestros audífonos. Dice así, y no comió, pasados los cuales tuvo hambre. Y qué peligroso es quedarnos sin comer algo, ¿no? Y aterrizándolo a nuestra vida, porque el tener hambre nos habla de quedarnos sin un alimento en ese momento. Entonces, por eso es importante que nosotros estemos todos los días comiendo la palabra del Señor, como ahorita lo estamos haciendo. Verso 3. Entonces el diablo le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. ¿Te acuerdas? Las piedras que había en el desierto, te recuerdo, no era solo arena, era un desierto también un poco pedregoso, no sé si lo estoy diciendo de manera correcta, pero bueno, esta tentación desafía la identidad de Jesús. Obviamente a Jesús no le afecta, ¿no? Pero, ¿qué es lo que el enemigo quiere hacer? Todo el tiempo hacernos dudar de nuestra identidad, todo el tiempo hacernos dudar de si verdaderamente nosotros somos hijos de Dios. Verso 4, Jesús respondiéndole dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Escrito está es una palabra en la que es una manera de defendernos contra las acechanzas del enemigo. No es contra carne y sangre, como dice la palabra, es con la palabra. Debemos todos los días estar conectados a la palabra, porque solo con la palabra podremos vencer la tentación, con lo que hemos comido de la palabra, con el alimento espiritual que tiene nuestro corazón guardado, es con lo que nosotros vamos a poder presentar defensa. Verso 5, y le llevó el diablo a un alto todos los reinos de la tierra y le dijo al diablo, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada a quien quiero la doy. Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Satanás tentando el entregar su adoración a alguien más. Tú y yo sabemos, Jesús sabía
que la adoración es para Él, como le contesta a continuación en el verso 8. Respondiendo Jesús le dijo, vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Ten cuidado, amado, de a quién entregas tu adoración. Aquí, Satanás le dice, si tú postrado me adorares. Y adoración en este versículo es la palabra proskuneos. Y proskuneos significa, tiene que ver con besar, con reverenciar, con postrarse. Entonces Satanás, imagínate, casi está diciendo, o sea, ¿qué te va a llevar postrarte tantito? Unos segundos y ya, y yo te voy a dar todo. Pero debemos recordar, en primer lugar, que sí, Satanás tiene poder, pero su poder es limitado. Y que aún por encima de esto, aunque Adán entregó a Satanás el poder y el dominio de este mundo, y por eso estamos en un mundo caído, él no posee toda la adoración, ni es el dueño de todas las cosas. Entonces aquí Satanás está mintiendo. Y esa es la mentira que muchas veces a nosotros se nos presenta, ¿no? El canje de muchas cosas. Mira, te voy a dar fama, te voy a dar riqueza, te voy a dar tantas cosas, ¿no? Pero tú debes saber a quién le pertenece tu adoración. ¿Quién es el único que necesita que nosotros podamos postrarnos en adoración, besar sus pies, espiritualmente hablando, reverenciarle, postrarnos delante de Él? Para Él es nuestra adoración. Versículo 9. Y le llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo, o sea, lo más alto del templo, y le dijo, si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden, y en las manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Respondiendo Jesús le dijo, dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Y con el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. No fue el único momento en el que Satanás quiere venir y quiere acosar a Jesús en su ministerio. Nosotros debemos saber con esto que nosotros debemos resistir la tentación. ¿Por qué? Porque tiene un fin, tiene un límite. Por eso dice el verso 7, cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él. Pero aclara, por un tiempo. Es decir, constantemente la tentación estará llegando y tocándonos su corazón, pero nosotros debemos poner un alto. Verso 14. Y Jesús volvió en el poder del Espíritu, en el poder del Espíritu. Tienes que resaltar esto. En el verso 1 dice, y fue llevado por el Espíritu. El verso 14 otra vez dice, Jesús volvió en el poder del Espíritu. Es diferente que solo el Espíritu nos lleve a algo, a que nosotros regresemos en el poder del Espíritu, es decir, siendo guiados por el Espíritu en todo momento. Una vez que nosotros podemos resistir la tentación, nos hacemos más fuerte, el Espíritu de Dios se hace más fuerte en nuestra vida. Ahora viene a Galilea y dice, se difundió su fama por toda la tierra alrededor y enseñaba en las sinagogas de ellos y era glorificado por todos. Pero después, verso 18, vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Me encanta y quiero resaltar esto, conforme a su costumbre. Quizá la última persona que necesitaría congregarse en esta tierra era Jesús. Él era el Hijo de Dios. Él se sabía toda la Biblia, él sabía todo lo que era adoración, él llevaba una vida íntima de comunión con Dios, su Padre. Sin embargo, era su costumbre ir a la sinagoga cada día de reposo. Es decir, se congregaba. Qué importante, si Jesús hizo una costumbre de congregarse, ¿por qué tú y yo muchas veces menospreciamos el congregarnos? Debemos hacer de congregarnos una costumbre. Y ahí él se levanta a leer. ¿Y qué lee? Dice, verso 17, y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito, Isaías 61. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y cuando tú vas a Isaías 61, el verso 2 dice así de Isaías
61, que es lo que el profeta había profetizado muchos años atrás. Dice el verso 2, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová, y enseguida advertiría, y el día de venganza del Dios nuestro. Pero Jesús no termina de dar lectura a este versículo de Isaías o a esta parte, porque recuerda que no había capítulos o versículos, pero Jesús hasta ahí hace la pausa y entonces enrollando el libro, le dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él, y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Es decir, si Jesús hubiera continuado con la lectura de Isaías, lo que venía era, y el día de venganza del Dios nuestro. Eso hubiera hablado de los últimos tiempos que están por cumplirse, pero no. Jesús extiende su gracia todavía y solamente hasta este momento está Él diciendo, ya vine a sanar al quebrantado, vine a pregonar libertad al cautivo, vine a dar vista a los ciegos. Es decir, habla del tiempo de gracia que Jesús nos da para poder nosotros tener ese encuentro con Él y poder aceptarlo como nuestro Señor, como nuestro Salvador, antes de que se cumpla la totalidad. Esta profecía está cumplida en una parcialidad. Jesús ya vino a hacer todo lo que Él está diciendo, pero falta el día de venganza. Nuestro corazón debe estar preparado para nuestro encuentro con nuestro Señor. Dice el versículo 22, y todos daban buen testimonio de Él y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca. Decían, ¿no es este el hijo de José? Recuerda que estaba en Nazaret, donde Él era conocido. Dice, y les dijo, sin duda me diréis este refrán, médico, cúrate a ti mismo, de tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum, haz también aquí en tu tierra. Y añadió, de cierto os digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Él sabía que en el corazón de su propio pueblo había un sarcasmo por el desprecio y el menosprecio a su persona. Lo veían así solamente como el hijo de José. No tenían la capacidad de verlo como su Mesías, como su Salvador, y por eso Jesús sabía que había menosprecio en el corazón de su pueblo. Sin embargo, Él continúa, verso 25, y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en toda la tierra, pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón. Muchos leprosos había en Israel en el tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. Al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira, y levantándose le echaron fuera de la ciudad, y le llevaron hasta la cumbre del monte, sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos, para despeñarle el rechazo a ese Mesías. Jesús estaba manifestando a ellos en su propia tierra, pero ellos no le reconocieron. Dice el verso 30, mas Él pasó por en medio de ellos y se fue. Qué triste tener delante de nosotros a Jesús y dejarlo ir, ¿no? Jesús viene para traer libertad, para sanar, para dar buenas nuevas. Sin embargo, el menosprecio que tenemos muchas veces de quién es Jesús en nuestra vida hace como esto, que Jesús pase de largo y se vaya, que no nos pase eso a nosotros. Verso 31, descendió Jesús a Capernaum, ciudad de Galilea, y les enseñaba en los días de reposo, y se admiraban de su doctrina, porque su palabra era con autoridad. ¿Te acuerdas que Jesús hizo un llamado en muchas ocasiones a guardarse de la levadura o de la doctrina de los fariseos, de los saduceos? Bueno, pues la gente conocía esa doctrina, pero ahora Jesús traía una doctrina diferente, una doctrina que daba autoridad a lo que Jesús hablaba. ¿Por qué? Porque era una doctrina sana, era una doctrina que venía del corazón del Padre. Verso 33, estaba en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu de demonio inmundo, el cual exclamó a gran voz diciendo, déjanos, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Yo te conozco quién eres, el Santo de Dios. Y Jesús le reprendió diciendo, cállate y sal de él. Entonces el demonio, derribándole en medio de ellos, salió de él y no le hizo daño alguno. Y estaban todos maravillados y hablaban unos a otros diciendo, ¿qué palabra es esta que con
autoridad y poder, manda a los espíritus inmundos y salen, y su fama se difundía por todos los lugares de los contornos. Quiero resaltar el verso 35, cuando le dice al espíritu inmundo, al demonio, cállate. ¿Por qué? Porque no era, otra vez, no era que la fama de Jesús se tuviera que extender por lo que los demonios dijeran o Satanás dijera. No, Jesús tenía el momento en el que él tenía que manifestarse. No es que el demonio no supiera. Claro, los demonios creen y tiemblan, dice la palabra. Ellos conocen perfectamente quién es Jesús, pero no era la misión del enemigo el dar a conocer que Jesús era el Mesías. Por eso le dice a este demonio que se cayera. Es decir, Satanás no iba a controlar la identidad mesiánica de nuestro Señor. No era él quien lo tenía que dar a conocer. El pueblo necesitaba conocer por las obras que Jesús hacía quién era el Mesías y poder reconocerlo voluntariamente. Él no necesitaba ayuda. Jesús no necesitaba ayuda para que la gente supiera quién era el Mesías. Él quería que ellos lo conocieran de manera personal. Verso 38, Jesús sana a la suegra de Pedro. Entonces Jesús se levantó y salió de la sinagoga y entró en casa de Simón. La suegra de Simón tenía una gran fiebre y le rogaron por ella. E inclinándose hacia ella, reprendió a la fiebre y la fiebre lo dejó, y levantándose ella al instante le servía. Para nosotros, hoy que leemos una fiebre, quizás suena tan sencillo, ¿no? Porque hoy tenemos fiebre, vamos al médico, nos da un antibiótico, nos inyectan, nos dan pastillas y estamos bien. Pero para ese tiempo la medicina no estaba tan avanzada. ¿Qué estaba provocando esta fiebre? Posiblemente una fuerte infección de algo que aún pudo haber llegado a muerte. No lo sabemos. Pero es decir, tú sabes que cuando hay fiebre es una señal de que algo está mal en nuestro cuerpo, hay una infección. Bueno, pues no es un milagro menor el de Jesús. No es un milagro menor el que en ese tiempo Jesús haya sanado una fiebre. No, era un milagro muy grande el que Jesús estaba haciendo. No se necesitó un médico, no se necesitó un antibiótico. Jesús tuvo el poder de sanarlo. Verso 40. Muchos sanados al ponerse el sol. Al ponerse el sol, todos los que tenían enfermos de diversas enfermedades los traía él, y él poniendo las manos sobre cada uno de ellos los sanaba. También salían demonios de muchos, dando voces diciendo, tú eres el Hijo de Dios. Pero él los reprendía y no les dejaba hablar, porque sabían que él era el Cristo. Los demonios lo sabían. Qué triste que su pueblo no lo sabía. No porque no se haya manifestado, no, ellos no quisieron reconocerlo. Verso 42. Cuando ya era de día, salió y se fue a un lugar desierto, y la gente le buscaba, y llegando a donde estaba, le detenían para que no se fuera de ellos. Pero él les dijo, es necesario que también a otras ciudades anuncie el evangelio del reino de Dios, porque para esto he sido enviado. Y predicaba en las sinagogas de Galilea. Jesús enfocado en anunciar el reino de Dios. Tú y yo también debemos anunciar el reino de Dios con nuestro testimonio, darlo a conocer a los demás, porque esa es la gran comisión de nosotros los discípulos. Y quiero cerrar este devocional resaltando la primera parte de este capítulo de Lucas 4. Le puse por título un camino fácil, entre comillas. Porque ¿qué es lo que quiere Satanás con la tentación de Jesús? Satanás lo que buscaba es que Jesús llegara a la cúspide de darse a conocer por un camino fácil. Satanás le quería evitar la cruz a Jesús. Y sabes que muchas veces es lo que Satanás va a querer hacer de nuestra vida. ¡Ay! ¿Para qué te congregas? ¿Para qué vas? Yo te puedo dar esto y te lo puedo dar fácil. Mira, es más fácil que te corrompas, es más fácil que des una mordida, es más fácil ¿qué más? Que te eches una cerveza y te olvides de tus problemas, que te emborraches y te olvides de lo que estás pasando. Es más fácil, no tienes amor en tu casa, es más fácil que vayas y te eches una canita al aire hablando de una infidelidad. Para el camino corto, Satanás siempre nos va a querer poner el camino fácil.
Pero tú y yo debemos recordar que esa no es la alternativa. Jesús tuvo que pasar la cruz y gracias a que Él no se dio a la tentación que Satanás puso sobre vida, es que a la tentación que Satanás puso enfrente de Él, es que tú y yo hoy podemos gozar de salvación y de vida eterna. Así que, mi amado, nosotros tampoco recorramos el camino fácil. Satanás siempre nos las va a querer poner fácil, pero Jesús dijo: tome su cruz y síganme. Recuerda, el camino que Jesús nos ha dado, quizá es un camino que a veces va a parecer difícil para el mundo. ¿Por qué? Porque para el mundo es más fácil que nosotros cedamos a la corrupción y a tantas cosas. Pero Jesús nos ha prometido que si nosotros podemos resistir la tentación, nosotros podemos tener este mayor peso de gloria sobre nuestra vida. Así que, mi amado hermano, si quizá tú estás tentado hoy a tomar el camino fácil, ¿no? El camino fácil de robarle a Dios para que nos rinda más, pensando que si nosotros tenemos el 100% de nuestro dinero, por ejemplo, es más fácil que nos rinda. Pues no, Jesús nos dice, o su palabra nos enseña al revés. No, es más fácil que te rinda cuando aprendes a honrar a Dios y aprendes a vivir con lo que Dios te da a ti. Él multiplica lo que aparentemente a nosotros es poco. Todo lo fácil. Renuncia a lo aparentemente fácil por abrazar la cruz de Jesús, el camino que Él marque para nosotros. Toma tu cruz y sigue a Jesús. Así que no te vayas por el camino fácil. Aprendamos a caminar por lo que Jesús nos ha marcado, su camino. El perseverar hasta que nosotros podamos recibir la corona de la vida, mis amados. Vamos a orar y vamos a pedirle esto al Señor. Padre, te damos gracias por esta palabra que hoy nos das. Pedimos que tú nos des la fuerza, la fortaleza para no ceder al camino fácil que muchas veces el enemigo va a poner frente a nosotros. Quizá es más fácil para este mundo corrompernos, fácil huir, quizás es más fácil olvidarnos de nuestros problemas aparentemente, Señor, pero tú nos has llamado a esto, tú nos has llamado a tomar nuestra cruz. Y muchas veces el tomar la cruz implica más bien renunciar a lo fácil que el mundo nos está dando, pero haremos lo correcto. Y hacer lo correcto, hacer lo que tú nos has mandado, nos llevará a vida y vida eterna. Ayúdanos, Señor, a poder ser cristianos genuinos, discípulos genuinos, que no cedan a la tentación, a la concupiscencia de nuestro corazón, sino que podamos poner freno en nuestro corazón, como lo hemos aprendido, sobre toda cosa guardar nuestro corazón de toda tentación a la que nuestro corazón quiera ceder, por abrazar tu reino y tu verdad, porque ahí trae bendición. Gracias por esta palabra que hoy hemos recibido, que haya sido de bendición a nosotros, en el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga, iglesia. Un abrazo a todos.